Nada ha quedado en pie de lo que una vez fue llamado el paraíso latino. Es nuestra ciudad. Buenos Aires ha desaparecido del mapa. Nuestras familias. De entre las cenizas de Buenos Aires, lo primero que surge es el dolor. Aquí hay unos jóvenes que parecen tener hambre de insectos. Hay muchísima hambre. Le voy a decir algo. Soy de Buenos Aires y opino que hay que acabarlos. ¡Sí! Soy el Heraldo Furioso y veo la realidad de forma caótica, realista. Sin concesiones ni miramientos. No espero gustarles, solo ser justo. Introducción de la emisión 29. Hola amigas y amigos. Sean bienvenidos a esta 29ª emisión regular de El Heraldo Furioso. Desde algún lugar de este vasto universo llegamos hasta ustedes luego de 29 días desde nuestro último encuentro por estos medios. Hoy el panorama viene cargado de cinismo y entrega. En esta emisión vamos a ver cómo Javier Milei, el Chávez de la Ultra, volvió de Davos 2026 más solo que nunca, mendigando fotos y entregando soberanía mientras acá nos rompen el termómetro del INDEC para que no veamos la fiebre de la inflación. Pero la farsa es global. Del otro lado del mapa, el cavernícola Trump amenaza con aranceles a media Europa si no le venden Groenlandia, un manotazo imperialista para quedarse con el agua dulce y las tierras raras mientras usa nuestras Malvinas como moneda de cambio para apretar a los ingleses. Pasen y vean cómo se rifa el mundo entre CEOs, mercenarios y presidentes que son simples gerentes del saqueo. Un gobierno que se cansa de vender humo y reprimir. En este bloque desarmamos la puesta en escena del oficialismo. Arrancamos con el papelón de Milei en Davos, donde pasó de ser la novedad a ser un personaje de mantenimiento que aburre con su cantinela refritada de los años 60, mientras Trump lo dejaba en la sala de espera. De vuelta en casa, la gestión es pura cosmética. Echan a la baña del INDEC porque el nuevo índice de inflación les daba demasiado alto para el relato de Caputo, y nos quieren distraer con un nuevo DNI, mientras la pobreza roza el 67%. Para cerrar, la realidad de la calle. Una reforma laboral que es un Frankenstein legislativo hecho a medida de las patronales, blindada con palos y protocolos de seguridad para que el ajuste pase sí o sí, usando a la planta de FATE como el primer laboratorio del despido gratuito. Vamos a los informes. El Chávez de la Ultra. Ya cansa su cantinela. El bostezo de la montaña. El paso de Javier Milei por Davos 2026 confirmó que la provocación constante tiene fecha de vencimiento. Sin foto con Trump, con un auditorio semivacío que prefería el café a sus sermones sobre la muerte de Maquiavelo, y con el silencio absoluto sobre temas de soberanía nacional como Malvinas, el presidente argentino se consolidó como una versión calcada de la figura de Hugo Chávez, pero con el signo invertido. Un discurso para TikTok en un foro que ya no le compra sus espejitos de colores. Lo que en 2024 fue visto como una excentricidad disruptiva, en 2026 ha caído en el terreno de la parodia. El informe destaca que el auditorio del WEF, World Economic Forum, ya no reacciona con asombro, sino con una indiferencia cortés. Milei ha pasado de ser el león que rugía a ser el conferencista que todos saben qué va a decir antes de que abra la boca. Los pilares de la cantinela y el espejo de Chávez. El discurso de este año, bajo el lema Maquiavelo ha muerto, no fue más que un refrito de sus intervenciones anteriores, que es el recontrafrito de las barbaridades de la Alianza para el Progreso en los años 60. Ataque al colectivismo. Volvió a meter en la misma bolsa a líderes europeos, empresarios con conciencia social y organismos internacionales, llamándolos socialistas camuflados. El mesianismo de mercado. Presentó al capitalismo no como una herramienta económica, sino como una religión de la cual él es el único profeta autorizado. Cifras en el aire. Su balance de gestión, inflación y pobreza a la baja, fue presentado sin matices, omitiendo la recesión profunda y la crisis de servicios públicos que el propio foro señala en sus informes técnicos sobre Argentina. La analogía del Chávez de la Ultra se basa en comportamientos observados en los pasillos de Davos que espejan la conducta del fallecido líder venezolano. La retórica del enemigo.
Al igual que Chávez con el olor a azufre de Bush, Milley necesita insultar al auditorio para alimentar su narrativa de héroe contra el sistema. Uso del escenario para TikTok. No le habla a los CEO que tiene enfrente, le habla a su cámara para generar clips de redes sociales. Es política de exportación y propaganda personal, no diplomacia de Estado. Abandono de la agenda nacional. La omisión total de las Malvinas demuestra que prefiere ser el líder global de la libertad antes que el presidente de los argentinos, evitando cualquier roce que opaque su foto con el eje Trump. Sencillamente, Trump habló más de Malvinas que él. Otro desplante de Trump. A Milley no lo quiere ni de ataché. El contraste fue brutal. Donald Trump habló apenas una hora antes, dejando el aire cargado de tensión geopolítica con su obsesión por Groenlandia y sus ataques a la OTAN. Cuando llegó el turno de Milley, el auditorio experimentó un éxodo silencioso hacia los puestos de café. La recepción. Lo que en 2024 fue un choque eléctrico, hoy es un ruido de fondo. Los líderes ya conocen sus metáforas bíblicas y su manual de parásitos. El efecto fue el de un actor que estira demasiado su gira de despedida. La platea aplaude por compromiso, pero ya está mirando el reloj. A pesar de que el gobierno argentino intentó vender la participación de Milley en el Consejo de Paz de Trump como un hito, la realidad es que no hubo reunión bilateral. Mientras Trump se dedicó a publicar capturas de sus chats con Macron y Rutte para marcar la cancha, a Milley lo dejó en la sala de espera. Para el Chávez de la Ultra, esto es un golpe duro. Su narrativa se basa en ser el aliado preferencial del nuevo orden, pero en Davos 2026 quedó claro que, para los grandes jugadores, él es solo un repetidor de eslóganes que no necesita ser atendido personalmente. No perdió la chance de pasear indignidades por Davos. Ante la falta de peso político real, la comitiva argentina se refugió en lo que sabe hacer. Citas con CEO. Se reunió con directivos de BlackRock y Goldman Sachs. Sin embargo, los inversores le preguntan por la gobernabilidad y la paz social, mientras él les responde con clases de teoría económica. Refugio mediático. Al igual que Chávez usaba a lo presidente, Milley se encerró con cadenas internacionales para tratar de controlar el daño de una gira que, políticamente, lo dejó más aislado que nunca. Si algo le faltaba a esta gira para sellar su fracaso moral, fue la reacción de Milley ante la soberbia de Washington. Mientras el mundo todavía comentaba la canallada de Donald Trump al desestimar cualquier reclamo por la soberanía de Malvinas en su discurso geopolítico, el presidente argentino eligió el camino de la sumisión. El desplante. Trump no solo ignoró los derechos argentinos, sino que reafirmó una visión de control territorial que deja a las islas en el olvido absoluto de su agenda. La respuesta del infeliz. En lugar de un gesto de dignidad o una protesta formal, Milley corrió al día siguiente a hacerle la pelota al magnate, integrándose a esa ridícula y pomposa mesa de paz. Conclusión. Ver a un presidente argentino mendigar un lugar en una mesa de fantasía, de quien acaba de pisotear un reclamo histórico nacional, es la prueba definitiva de que no hay convicción ideológica que tape semejante falta de dignidad. Es el servilismo elevado a política de Estado. Ya no genera curiosidad, si algo genera es indiferencia. Davos 2026 marca el entierro de Milley como figura de asombro internacional. Se ha convertido en un personaje de mantenimiento, útil para ciertos discursos, pero irrelevante para las decisiones reales. Esta vez ni la foto con su ídolo pudo conseguir. Se quedó con el discurso en la mano y la sensación de que, en las ligas mayores, su cantinela ya aburrió a todos. Mientras él gritaba en el atril, el conserje ya estaba pasando la escoba. Milley post Davos. El relato del Faro frente a la Argentina real. El regreso de Javier Milley del Foro Económico Mundial 2026 ha consolidado un modelo de gestión que opera en dos planos paralelos. El del líder global de la nueva derecha y el del administrador de una crisis que sigue crujiendo. Para entender la gestión actual, hay que mirar dónde el flash de Davos no llega. En ambos aspectos ha fracasado de antemano, ya que como líder global de los dinosaurios y payaso del tipo Gacy, ya no genera nada, ni tos ni calor. Simplemente es nada. Como administrador del país es un buen surfista, ya que pretende seguir adelante, haciendo absolutamente nada en materia social. Y eso, en el mejor de los casos. El INDEC y la renuncia de la Baña. Romper el termómetro para no marcar la fiebre. Si algo faltaba para confirmar que la gestión Milley ha entrado en una fase de negación patológica, es la salida de Marco Labaña de la dirección del INDEC este 2 de febrero. No es una renuncia técnica, es la eyección de un funcionario ante un gobierno que decidió que, si la realidad no coincide con el Excel de Caputo, lo que hay que cambiar es la realidad.
Increíblemente duró casi 2 gobiernos enteros la gestión de la baña en el INDEC. Este tipo mintió para todos y su salida es por lo menos un alivio al saber que cambiarán al menos mentidor de estado. La trampa del IPC. La salida se precipitó por la negativa del Ejecutivo a implementar la nueva metodología de medición. La razón: el nuevo índice amenazaba con mostrar una inflación real más alta de la que el relato oficial está dispuesto a admitir para febrero. El déjà vu del 2007. Caputo confirmó que el nuevo índice queda en la gatera hasta que la deflación esté consolidada. Es la técnica del surfista llevada a la estadística. Ignorar la ola de aumentos en tarifas y servicios para seguir vendiendo un éxito macroeconómico que solo existe en las planillas oficiales. El reemplazo. Entra Pedro Lines, un técnico que ya conoce los pasillos del organismo, pero que asume con la orden clara de no hacer olas. Se rompe el termómetro para que la fiebre no arruine la narrativa del año de la grandeza. Más berrinches con la inflación tienen quienes nos aseguraban que iban a acabar con ella. Son dignos alumnos de Moreno, que en vez de tener la 9 en el escritorio tiene tropa muy obediente capaz de hacer cualquier cosa, ya sea con jubilados, discapacidades y minorías en general. No solo carecen de vergüenza, los mentecatos que nos gobiernan carecen del lóbulo frontal. El gerente del hacer nada. Mientras el presidente se autopercibe como un faro global, la gestión doméstica post-Davos revela una parálisis social alarmante. La agenda de este inicio de febrero es la prueba de una gestión que ha decidido que su única responsabilidad es mirar hacia afuera y seguir cambiando humo por dólares. Nada que envidiarle al triunvirato. Parece que el efecto electoral en la audacia de este gobierno lo está llevando a utilizar las mismas herramientas de manipulación que a esta altura a nadie se le escapa que eran humo puro. Entre otras. Gestión por distracción. Mientras el Congreso está que arde con una reforma laboral que solo promete precarización, el Ejecutivo se entretiene con anuncios cosméticos y batallas culturales pedorras. Se gestiona la estética del león y el sello del año de la grandeza argentina en los papeles oficiales, mientras se vacían las prestaciones básicas de los sectores más vulnerables. El último gran anuncio es un nuevo DNI, una cáscara vacía para tapar que la pobreza multidimensional ya roza el 67% y la mortalidad infantil ha vuelto a subir. Asfixia federal. La gestión hacia las provincias se ha reducido a la extorsión. No hay política productiva regional, solo el envío de fondos a cuentagotas para forzar votos en el legislativo. Provincias como Salta han quedado directamente fuera de las transferencias no automáticas en este arranque de 2026. Es el centralismo más rancio disfrazado de libertad de mercado. Se declara la emergencia ígnea por los incendios en la Patagonia pero sin presupuesto real, dejando a los gobernadores mendigando recursos mientras el presidente planea su próxima escala en Miami. El líder de la nada. Entre Mar-a-Lago y el Congreso. El fracaso del líder global se nota en la irrelevancia de su agenda internacional real frente a la pompa que vende su aparato de propaganda. El show de la derecha. La próxima escala en Estados Unidos para la gala Prosperidad Hispana de Trump confirma que Milley gestiona para un club de fans externo. Su rol como referente de los dinosaurios ideológicos ya no genera ni calor ni inversiones reales. Es un espectáculo de variedades que se repite mientras el riesgo país sigue siendo una soga al cuello de la economía real. La reforma de la entrega. Lo que llaman modernización laboral es, en la práctica, la confesión de un administrador que no sabe cómo crear empleo. Se gestiona para que el trabajador pierda derechos en lugar de que la industria gane mercados. A esta altura, vemos a lo que el duelo irracional de facciones puede llevar a un país como la Argentina. Nada cambia, salvo la simbología, el humo, todo aquellos que nos quieren vender o que quieren que les paguemos sin chistar. Siempre felpudo, nuestro presidente de la nación. La inercia de la inacción. A principios de este febrero de 2026, la gestión Milley se resume en una inercia peligrosa. No hay políticas de contención, no hay plan de crecimiento, no hay calor humano en la Casa Rosada. O hay, simplemente, nada. Un vacío institucional que se intenta llenar con gritos en redes sociales y viajes al exterior, mientras el país real sobrevive a pesar de su administrador, y no gracias a él. La reforma laboral y el escenario de entrega. El manoseo de la ley. El mercado de canjes legislativos. Lo que el 11 de diciembre se presentó como un bloque innegociable de modernización, terminó siendo un texto desguazado por la conveniencia política. El gobierno, en su paso por el Senado, aceptó modificaciones críticas para evitar el bloqueo, amputando artículos que luego fueron compensados con otros más agresivos en diputados.
Este ida y vuelta legislativo no buscó mejorar la norma, sino garantizar que no se trabe la caja política. El resultado es un Frankenstein legal que vuelve al Senado para su sanción definitiva el 27 de febrero, dejando a los trabajadores en una absoluta inseguridad jurídica mientras los legisladores cuentan votos como fichas de casino. La falsa traición del peronismo y la izquierda del sistema. El escenario político actual expone el bautismo de fuego de una hipocresía histórica. No hay traidores, porque nunca hubo una alianza real con el pueblo. Siempre fueron el enemigo. Nos repugna oír hablar de la traición peronista a quebrades, vendides y traidores, ya que para Locomoción Televisión, el peronismo nunca traicionó. Siempre fue nuestro enemigo declarado. El eje peronista. Del menemismo de los 90 a la veneración actual de sus figuras, el peronismo demuestra su continuidad como administrador del ajuste. Son los mismos que ejecutaron la represión durante la pandemia y que hoy se rasgan las vestiduras mientras pactan gobernabilidad. La izquierda funcional. Siguiendo el legado de figuras como Nahuel Moreno, el Charlie Manson del trotskismo vernáculo, la izquierda parlamentaria se ha vendido al sistema. El próximo 24 de marzo marcharán junto a Milán y Kicillof, responsable político del asesinato de Facundo Castro, hablando de memoria con las manos manchadas por la gestión de la bota estatal. La oposición del sistema está pensando en cualquier cosa que no sea luchar abiertamente y se queda en la pedorrada inconducente de las cuestiones de privilegio. Los veremos juntos y nucleando a los organismos cooptados por Massa en 2023 en su unidad contra Milei. Por suerte de estos ineptos nadie espera que hagan masacres en Cielo Drive. El par y paso represivo de la reforma. El avance de la reforma laboral no es un proceso meramente administrativo o legislativo. Camina en un par y paso represivo con el despliegue de las fuerzas de seguridad. El Estado ha comprendido que la transferencia de riesgo del capital al trabajador solo es sostenible mediante la saturación de la calle. Cada paso que se da en el Congreso para flexibilizar el despido tiene su correlato inmediato en el endurecimiento de los protocolos de intervención. No hay modernización en el papel sin el garrote en la vereda. La sincronía es exacta. Mientras se despoja al trabajador de su estabilidad jurídica en los recintos, se le arrebata el derecho a la protesta en las fábricas. Este ritmo coordinado es la garantía que el gobierno le ofrece a las patronales. Un marco legal para ajustar y un cerco policial para evitar que el ajuste sea respondido. Es la receta histórica del paquetazo neoliberal o peronista. Ajuste y palos para el pueblo y mayores beneficios para los que menos necesitan. El bombardeo del Esparaques de la Ultra y el efecto Santilli. El gobierno ha compensado la represión y el ajuste con un bombardeo mediático incesante, defendiendo puntos de la reforma que calificaban de vitales. Sin embargo, esa épica de cartón se desplomó cuando Diego Santilli, de un ramalazo, bajó las pretensiones maximalistas para cerrar con los sectores del PRO. Les Paraques de la Ultra quedaron sosteniendo un relato de cambio profundo, mientras la política real entregaba el contenido a cambio de las formas, demostrando que el discurso de la libertad es solo el envoltorio de un pacto de castas. El laboratorio FATE, defecándose en el laburante. El lockout patronal en la planta de FATE funciona como el test de laboratorio de esta reforma. La patronal ha operado con total impunidad, cerrando sectores y maltratando a los trabajadores bajo la figura de crisis, mientras espera agazapada la sanción de la ley para aplicar el fondo de cese y la extensión del período de prueba. FATE es el espejo de una industria que ya no oculta su desprecio por la fuerza laboral, sabiendo que cuenta con el aval de un Estado que les prepara el terreno para el despido gratuito. Exitismo estatal e inacción de la oposición. Vivimos bajo un Estado que se regocija en su propio exitismo macroeconómico mientras ignora la carnicería social. La oposición, sumida en una inacción estratégica, no ha puesto un solo límite real. Como la historia demuestra, no hay Estado que se limite a sí mismo en sus atrocidades. La falta de una barrera institucional sólida le permite al oficialismo avanzar con una soberbia que solo es posible gracias a la complicidad de quienes deberían ser el contrapeso. Mientras tanto, el único sector dinámico de la sociedad y no cooptado por el poder que es la llamada clase media porteña espera, aún como quien se deja estar hasta que el poder mate a alguien. A esta altura no sabemos si este sector defensor de la sociedad civil está a la espera de algo o definitivamente se entregó muy peronistamente al poder de Milei. El estado de la cosa al 21 de febrero de 2026. A hoy, la situación es de una tensa espera. La ley está a 6 días de su sanción definitiva en el Senado.
El tejido social está roto por un ajuste que institucionaliza la precariedad, mientras el arco político opositor se prepara para marchar el 24 de marzo con los mismos rostros que administraron la bota estatal. La reforma laboral llegará, finalmente, como el trofeo de un Estado que no encontró resistencia real en los palacios y que ya tiene aceitado el mecanismo de represión para los que intenten resistir en las plantas. Abajo la reforma laboral esclavista de Milei. Cárcel a los directivos de FATE. Ninguna unidad con renegades, quebrades y traidores. Las grandes farsas soberanas y de seguridad sobre Groenlandia. Cruzamos al Ártico para ver cómo se cocina el saqueo del siglo. Donald Trump lanzó un ultimátum mafioso. O le venden Groenlandia para junio de 2026, o clava aranceles del 25% a 8 naciones europeas. No es un berrinche loco, es el plan de sus socios de guante blanco. Ronald Lauder quiere el agua potable, Eric Prince quiere los contratos de seguridad para cuidar minas vacías y los buitres de Silicon Valley van por las tierras raras para sus IAs. En medio de esto, la hipocresía de la OTAN vuela por los aires. Washington autoriza la venta de F-16 a Argentina ignorando los berrinches de Londres, mientras Trump tilda de estúpida la devolución de islas en el Índico para avisarle a los ingleses que ya no piensa mover un dedo por ellos en Malvinas si no le dejan el camino libre en el hielo. Vamos a los informes. Otro berrinche del bruto. Ahora quiere Groenlandia. El ultimátum de la cueva. 1 de febrero de 2026. El bruto no sabe de diplomacia, solo sabe de extorsión. El pasado sábado 17 de enero de 2026, Donald Trump lanzó el mensaje que dinamitó la paz comercial en el Ártico. Desde su cuenta de Truth Social, el cavernícola dictó sentencia. La tasa de castigo. Un arancel del 10% a partir del 1 de febrero para 8 naciones, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido. La sentencia final. Si para el 1 de junio de 2026 no hay un título de propiedad firmado para la compra completa y total, el castigo sube al 25%. El argumento cavernícola. Dice que Dinamarca es desagradecida y que Estados Unidos necesita el territorio por seguridad nacional. Es la bravuconería del que confunde la seguridad global con un contrato de alquiler. El delirio hitleriano y el Lebensraum ártico. No se puede entender esta movida sin mirar el espejo de la historia más oscura del siglo XX. Lo que el peluca yanqui está ejecutando es un calco del expansionismo radical. Espacio vital, Lebensraum. La creencia de que Estados Unidos, por su supuesta grandeza, tiene un derecho moral y estratégico sobre territorio ajeno para asegurar su prosperidad. La anulación del otro. Ignora a los 57.000 groenlandeses. Para el bruto, la gente es mercancía que viene pegada a la tierra. La doctrina Don Roe. Una deformación donde Trump pretende que todo el Ártico le pertenece. Es el berrinche de un monarca que cree que el mapa es su patio trasero. El meme del cinismo. La torre de oro en el hielo. Hay que recordar de dónde viene esta estupidez. El 20 de agosto de 2019, Trump publicó aquel tuit que hoy ya no da risa. Una foto trucada de la Trump Tower Las Vegas incrustada en un paisaje virgen de Groenlandia con el texto: prometo no hacerle esto a Groenlandia. El engaño. Lo que en 2019 presentó como un chiste de búfalo embrutecido, en 2026 es el plano de su ambición real. La respuesta del cartel de los osos. La resistencia memética no se quedó atrás. El famoso video de parodia de los daneses, donde muestran la eficiencia de la Trump Tower hundiéndose en el permafrost, se volvió viral. Los groenlandeses responden con osos polares que ya no son simpáticos, sino símbolos de una tierra que tiene colmillos. El video de propaganda. Groenlandia es nuestro territorio. En lugar de diplomacia, Trump usa la pantalla para la rapiña. En el video que circula desde Davos, el cavernícola sádico afirma sin ponerse colorado: Groenlandia es nuestro territorio. Para él, la cercanía geográfica le da derecho de propiedad, ignorando que el derecho internacional no es un remate de bienes raíces. Es la lógica del matón de barrio: si está cerca de mi casa y me sirve, es mío. Los cómplices. El gusano rubio y los buitres de Silicon Valley. Detrás del berrinche del bruto, hay una banda de tareas. Marco Rubio, secretario de Estado. El gusano rubio es el que va a Davos a mentir. Mientras dice que hay diálogo, Trump lo desmiente posteando que Dinamarca es un estorbo. El saqueo digital. Jeff Bezos, Bill Gates y Sam Altman están relamiéndose con las 36 millones de toneladas de tierras raras bajo el hielo.
El bruto rompe la puerta con los aranceles y ellos entran con las excavadoras de IA para el monopolio tecnológico total. Su brutalidad y la última línea de defensa. El idiota piensa que comprar territorios es como una de sus compras hostiles de búfalo embrutecido. Es un auténtico cavernícola que no entiende que la soberanía no se transacciona. Pero Groenlandia no es una empresa en quiebra, es una nación. Su brutalidad, el rey de los aranceles, ha decidido que el hielo ahora es de oro. Podemos concluir que hoy Groenlandia es la última línea de defensa. No solo contra el cambio climático que la derrite, sino contra el avance de un modelo de mundo donde el más fuerte cree que puede comprar la historia de un pueblo con un fajo de billetes y una amenaza arancelaria. Si Groenlandia cae ante el capricho del cavernícola sádico, cae el derecho de cualquier nación pequeña o mediana a decidir su propio destino. Groenlandia es hoy el espejo donde se mira la dignidad del planeta. Si hay un obstáculo entre la noticia y nosotros, es porque el poder la tapa, pero acá la pusimos toda sobre la mesa. La razón está de nuestro lado, aunque sea una razón que al mundo le duela. La geografía de la soberanía, de la escuela pública a Coca-Cola Kid. Este heraldo aprendió desde niño, en los bancos de la escuela pública, que el mundo no es como te lo quieren vender los que tienen el garrote. Nos llamó siempre la atención que Groenlandia fuera parte de un país que casi ni se veía en el mapamundi, el reino de Dinamarca, pero ahí estaba esa masa blanca, resistiendo. Aprendimos también a no dejarnos engañar por las apariencias. Por la proyección de Mercator, Groenlandia parece un continente gigante, pero en realidad es un cuarto más chica que nuestra Argentina. El tamaño en el mapa es una ilusión, pero la soberanía de su pueblo es una realidad innegociable. Ah, por si no se los dije, este irreverente aprendió todo esto en la escuela pública y parte de este pensamiento crítico se debe a que tuve padres y maestros que nunca me cortaron las alas, ni aún ni mucho menos en las dictaduras. Groenlandeses y groenlandesas, desde el Heraldo Furioso nuestro abrazo fraternal al otro lado del mundo. No están solos frente al cavernícola sádico. El delirio del vendedor global. Lo que estamos viviendo parece guionado por la trama de la enferma película de fines de los 80, de Coca-Cola Kid. Como aquel ejecutivo que llegaba a Australia a conquistar un territorio que no consumía su jarabe, su brutalidad llega al Ártico con la misma soberbia imperialista. Cree que Groenlandia es un agujero en el mapa que debe ser llenado con su marca, sus hoteles y su prepotencia. Es el marketing del saqueo. Si no aceptas la franquicia, te aplasto con aranceles. Pero el mundo no es un set de filmación de los 80, y la dignidad de un pueblo no es un producto que se pueda sacar de góndola. El chantaje de las islas Malvinas y el fin del idilio pirata. Por lo pronto la palabra Falklands en boca de Trump y reconocer abiertamente su sostén de la ocupación inglesa dejó a los píloros de esta redacción en falsa escuadra. Todavía usar la sangre de los argentinos para negociar sus miserias de zángano mundial nos parece demasiado. No creo que haya adjetivos para definir su abyecta conducta, al menos de nuestra parte, salvo que seas parapolicial de indignado. Y mañana 2 días después el impresentable en jefe de la Argentina, don Javier Gerardo Milei firmará la payasada de la Mesa de la Paz con este jabalí embrutecido de Trump. Volviendo a lo informativo, en un giro que demuestra que el cavernícola sádico no tiene lealtades, Trump ha decidido usar nuestras Malvinas y Gibraltar como mazo para quebrarles la cabeza a los ingleses. Tras tildar de estupidez total la devolución de las Islas Chagos por parte de Londres, el mensaje de su brutalidad es mafioso. Si son tan débiles para regalar islas en el Índico, no esperen que yo los defienda en el Atlántico Sur si no me dejan el camino libre en Groenlandia. Para este heraldo, es el momento justo para ver cómo se desmorona el castillo de naipes. Mientras los piratas del norte se pelean por el botín del Ártico, nosotros recordamos que la soberanía no es una moneda de cambio en un casino de Davos. Si el Reino Unido es débil para Trump, es porque el tiempo de los imperios de cotillón se está terminando. El eje de la hipocresía. F-16, aranceles y la soledad británica. El escenario geopolítico de 2026 ha dejado al descubierto las grietas en la supuesta lealtad del Atlántico Norte. El Reino Unido, en su afán por mantener un cerrojo militar sobre el Atlántico Sur, intentó presionar a Dinamarca para bloquear la venta de los F-16 a la República Argentina. Londres reclamó solidaridad a Copenhague, argumentando que fortalecer nuestra capacidad supersónica era una amenaza directa a su ocupación ilegal.
Sin embargo, la realidad les propinó un golpe doble. La autonomía danesa. Dinamarca, priorizando sus propios intereses y su relación estratégica con el continente, desoyó los berrinches de la Cancillería británica. La venta se concretó, rompiendo un bloqueo de décadas y dejando a los piratas ladrando en el vacío. La traición de Washington. Mientras Londres se desvivía por defender los intereses de Occidente, el gobierno de Trump le pagó con la misma moneda: indiferencia y aranceles. Washington no solo autorizó la venta de los aviones ignorando las quejas de su aliado especial, sino que ahora asfixia la economía danesa y británica con impuestos a las importaciones. Los ingleses se encuentran hoy en una posición humillante. Le reclaman lealtad a Dinamarca mientras sus propios jefes en Washington los orinan en la cara con medidas proteccionistas. La hermandad anglosajona ha demostrado ser un contrato de adhesión donde Londres pone la cara y Trump se lleva la caja. Los piratas nunca estuvieron tan solos. El laberinto del desgaste mutuo garantizado. El millón de bajas y el colapso del abrelatas. El informe del CSIS, Center for Strategic and International Studies, publicado entre ayer y hoy confirma que Rusia rompió la barrera de las 1.200.000 bajas, 325.000 muertos confirmados. La táctica de abrelatas lanzar oleadas de carne de cañón para detectar posiciones de artillería ha diezmado a la infantería rusa. Moscú está perdiendo un promedio de 1.000 hombres por cada 70 metros de avance. Es un exterminio logístico donde la vida humana se usa como un insumo descartable. La guerra de Ucrania y Rusia ha llegado a un punto que llamamos de desgaste mutuo garantizado. En esa situación estaba la guerra de Malvinas un día antes de la rendición argentina. Pero lo de Malvinas al lado de lo de esta guerra son monéditas. Lo de Ucrania, operando de invadido en esta guerra, es catastrófico por donde se lo mire. Es un mar de escombros y nadie sabe cuánto le llevará a llegar a funcionar nuevamente y mínimamente aun si la guerra se terminara hoy. Rusia está teniendo tremendo agujero financiero que se hace notar en toda su vastísima extensión. Imaginamos que los ayatolás y Kim Jong-un no andan dando nada gratis. La guerra no se acaba y los avances son tan lentos que nadie entiende bien cuál es el negocio de seguir con esa locura. Estado de los ucranianos. Sobrevivir bajo el cero absoluto. Los ucranianos atraviesan el invierno más crudo de la década. Con la red eléctrica operando al 30% tras los ataques rusos de enero, la vida se reduce a los sótanos y los puntos de invencibilidad. A menos 20 grados, la resistencia convive con una sospecha creciente. La gente empieza a oler que en los hoteles de lujo del Golfo se está canjeando su sangre por contratos de energía. Reacción de los rusos. El silencio de los cementerios. El Kremlin mantiene la negación total, tildando las cifras de propaganda. Sin embargo, el impacto es económico. La falta de mano de obra civil es crítica. Putin ha endurecido las penas por desprestigio para evitar que las protestas de las esposas de los soldados escalen, pero el malestar por la falta de rotación en el frente es una olla a presión que solo se mantiene cerrada por el miedo. Las Coreas. El polígono de tiro global. Corea del Norte. Kim Jong-un ya es socio activo con 14.000 soldados en el terreno. Para Pyongyang, Ucrania es el negocio del siglo. Recibe tecnología de misiles rusos a cambio de carne de cañón. Corea del Sur. Seúl usa Ucrania para testear sus sistemas de defensa antiaérea contra drones norcoreanos. Es la primera vez que la tecnología de las dos Coreas choca directamente, convirtiendo el suelo ucraniano en su laboratorio bélico particular. Trump y sus mentecatos, Javier Milei incluido. La rosca de los ladrís de guante blanco a pleno. El círculo Trump. Jared Kushner y Steve Witkoff operan como tasadores más que como diplomáticos. Su objetivo es un plan de paz que garantice el acceso de empresas amigas al litio del Donbass. El rol de Milei. El mentecato local busca validación internacional. Ofrece a Argentina como sede logística mientras busca desesperadamente una foto que lo asocia al nuevo orden de Trump, actuando como el alcahuete que aplaude desde el fondo mientras los grandes se reparten la torta. La gran rosca de Abu Dhabi. El loteo del futuro. Mientras el frente arde, en los hoteles de Abu Dhabi se desarrolla la verdadera farsa. Los enviados de Trump se reúnen con oligarcas rusos y delegados ucranianos para discutir el congelamiento del frente. Lo que realmente se está negociando es el fideicomiso de reconstrucción. ¿Quién se queda con las concesiones de gas? ¿Quién maneja el uranio y cómo se van a repartir los miles de millones de dólares que fluirán una vez que las armas se callen? No discuten fronteras, discuten CBU. Los chinos. Pochoclo y billetera lista. Xi Jinping mira todo desde el palco. Sigue proveyendo el 70% de la microelectrónica a Rusia y cobra en petróleo barato.
No tiene apuro, espera el momento del agotamiento total para aparecer como el único reconstructor con capital real, asegurándose de que Ucrania, o lo que quede de ella, termine siendo una colonia de deuda china. Groenlandia, el lado B de la misma farsa. La brutalidad global con la que empezamos 2026. En un mundo donde Rusia quema 1,2 millones de vidas por un par de kilómetros de escombros, Yukon ya resiste entre generadores prestados, la farsa de Groenlandia emerge como el espejo de la amoralidad estatal. Mientras en Abu Dhabi se simulan acuerdos de paz, en Davos y Nuuk se subasta el futuro. No hay estados cándidos. Dinamarca finge una ética verde mientras entrega la llave de sus recursos para salvarse de los aranceles de Trump. Groenlandia vende su autonomía por una independencia que no puede pagar. Y China espera, sentada sobre su monopolio tecnológico, a que los mentecatos de Occidente terminen de pelearse por el hielo para cobrarles el peaje de la fábrica. En 2026, la soberanía es solo un activo con un precio de liquidación. Los mentecatos y el robo de guante blanco. Lo que este enero nos muestra no es una estrategia de seguridad, es un negocio de insider trading a escala continental operado por el círculo íntimo de Mar-a-Lago. Ronald Lauder, el ideólogo. Este tipo fue quien le metió la idea de la compra en la cabeza a Trump. Mientras el rubio grita, Lauder ya opera vía Greenland Development Partners, Delaware. Ya compró acciones en Greenland Water Bank, agua dulce de lujo, y planea usar el lago Tassersiat para una fundición de aluminio. Se queda con el agua y la energía mientras el Pentágono paga a la cuenta. Eric Prince y la privatización del miedo. Prince ya no busca petróleo, vende seguridad estratégica. Está pujando por contratos del Pentágono para proteger las minas de supuestos saboteadores chinos. Cobra hoy dinero público por vigilar pozos vacíos que no producirán nada en una década. Nada que hacerle, es Prince. Keith Schiller y George Sorial. El ex guardaespaldas y el ex vicepresidente de la organización Trump están metidos en GreenMed. Ellos son el puente para que los subsidios estatales de la administración Trump fluyan directo a las minas donde sus socios tienen la ventajita. La farsa de la soberanía. Activos para corruptos. El extractivismo no camina sin facilitadores locales. No hay estado cándido, hay estados con CBU. El tarifario de Nuuk. Para que las mineras americanas operen, deben contratar subcontratistas locales de logística y catering vinculadas a familias políticas en Groenlandia, como los lazos detectados entre Sven Hardenberg y el partido Siumut. Es el soborno legalizado por la vía del servicio tercerizado. Brian Ballard, el apretador. El mayor recaudador de Trump fue contratado el 9 de enero de 2026 por la minera Energy Transition Minerals, ETM. Su misión, usar su línea directa con la Casa Blanca para que Trump amenace a Dinamarca con aranceles del 25% si no levantan la prohibición de extraer uranio. La mugre para el pueblo y el Estado. Los mentecatos se llevan el neodimio, el pueblo se queda con el cáncer y la deuda. Lodos radiactivos en Narsak. El proyecto Quannefield requiere remover uranio y torio. El plan es tirar los lodos en lagos naturales. Con el deshielo récord, es físicamente imposible evitar que el veneno radiactivo llegue a los fiordos. La quiebra inducida. La demanda de $11.500 millones de ETM contra Groenlandia es la trampa final. Como el Estado no puede pagar, la solución será el canje de deuda por territorio, el saqueo total. Cuadro de situación. El reparto del botín, enero de 2026. Operador, Ronald Lauder. Activo, agua potable y energía hidroeléctrica. Pasivo, monopolio de precios en la isla. Operador, Eric Prince. Activo, contratos de seguridad del Pentágono. Pasivo, militarización del territorio inuit. Operador, Brian Ballard. Activo, comisiones de lobby por extorsión. Pasivo, quiebra soberana de Groenlandia. Operador, Keith Schiller. Activo, acceso a subsidios de seguridad nacional. Pasivo, agujeros radiactivos en el suelo. Operador, Dinamarca. Activo, exención de aranceles de Trump. Pasivo, traición histórica a su propia gente. Groenlandia es el lado B de una misma farsa donde el patriotismo sirve para tapar la caja fuerte. Dan asco mal porque mientras hablan de liberar el Ártico, le clavan a los groenlandeses un modelo que les envenena el agua. No son estadistas, son liquidadores de activos. Cierre de la emisión 29. Hasta aquí llegamos con esta 29ª emisión regular de El Heraldo Furioso, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular será hasta la próxima, amigas y amigos.